Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, colocado en un primero, tránsito histórico, que el señor presidente pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Buenas tardes, vecinos de Cerrillo. Soy Omar Bermúdez Quesada. Estoy próximo a cumplir 74 años. Soy nacido en Cerrillo, en la avenida Bucetas 3955, y por esas cosas de la vida nos fuimos al norte en una larga gira por acompañar a nuestro padre, que era ferroviario. Llegamos a Iquique el año 58, hice todo el liceo en Iquique y a continuación pude estudiar en la Universidad Técnica del Estado, desde donde regresé a Cerrillo el año 69, a fines del año 69. Yo quisiera ahora, a partir de ese hito, contarles que, como lo muestra un documento que más tarde lo podrán grabar, comencé a trabajar en nuestra comuna, el mismo año 70. El año 70 tuve la maravillosa experiencia de graduarme en la Escuela de Arte y Oficio de la Universidad Técnica del Estado. Y acompañó también una foto de esa ocasión en que muy cerca mío está el rector Enrique Kirber. Nosotros, los profesionales formados en la Universidad Técnica del Estado, somos profesionales con hondo inspiración, formación humanista, social. Nuestra visión es servir a todo aquello que propenda al bienestar del pueblo. Ahora, lo trágico que nos tocó vivir, antes de lo trágico, ¿no? Todos esos años del gobierno de la Unidad Popular fue una experiencia maravillosa, extraordinaria, de cómo pudimos ser parte del proceso integrador de la Unidad Popular, no solo en lo social, sino que también en el arte y la cultura. Siendo así, Cerrillo se destacó también por tener un impulso creador en esas áreas y sumarse a todas las grandes actividades culturales. Nosotros, de hecho, ahí en Cerrillo también tuvimos centro cultural, trabajamos junto a la Junta de Vecinos y todas las organizaciones sociales. En mi caso particular, mi vocación siempre fue el fortalecimiento del movimiento sindical, las luchas del movimiento sindical. Todo aquello ocurría aquí mismo, en Cerrillo. Para nosotros, el cordón Cerrillos era cordón industrial Cerrillos. ¿Por qué? Porque eso era exactamente una réplica importantísima de lo que era la presencia de la CUT a nivel país y acá en la comuna de Cerrillo, en esa época, Maipú. Siendo así, nosotros, en este caso el que habla, de amplia vocación sindicalista, cada uno tiene en su vida también algunas imágenes destacadas que te marcan, ¿no? Para mí Allende es una, Neruda es otra, Víctor Jara es otra. Todo ello nos hace tener una participación vertiginosa. Todos los días
había algo que hacer. Bajo ese prisma de actividad, yo me enamoro y me caso el año 73, con mi compañera Patricia Jorquera, también de Cerrillos. Y así, entonces, dentro de eso también, que era un movimiento juvenil de la Unidad Popular, surgieron otros pololeos y otros matrimonios de grandes amigos, como por ejemplo mi amigo Alfredo Peñalosa, que fue candidato a alcalde recientemente, y otros, muchos, muchísimos, que inclusive han quedado en el camino. Nos conmueve hasta los tuétanos que en esas democracia libre en que uno circulaba por donde estimaba, podías ingresar a cualquier lugar y estar en comunicación con todos y todas las que sentían una vocación similar a la que compartíamos los que éramos los jóvenes de la Unidad Popular. Por tanto, lleno de sueños grandes, importantes, formar una familia era, por supuesto, algo que hacía honor a todo lo que éramos desde que nacimos, muy jóvenes, en una familia constituida por 4 hermanos, un padre obrero ferroviario y una madre dueña de casa, costurera. Impresiona ver, y lo veo en mi memoria, cómo la gente participaba y cómo era solidaria y cómo habían valores importantes en que se unía también esa vocación social con el mundo cristiano solidario de aquella época, en que, créame, lo menos importante era el individualismo, el egocentrismo, el acumular, todo aquello que se podía, se compartía. De modo que compartir era una palabra grande al interior del movimiento sindical. El movimiento sindical alcanzó su mayor expresión de participación en la época de la Unidad Popular. El movimiento sindical fue respaldo al gobierno de Salvador Allende para producir cambios, para hacer que la sociedad avanzara en términos tan elocuentes y necesarios como, por ejemplo, ¿cierto?, nacionalizar el cobre. Los trabajadores estuvieron ahí, codo a codo con el gobierno de la Unidad Popular. Los trabajos voluntarios se hicieron en todas aquellas empresas en que había posibilidades reales, de acuerdo a la voluntad de los trabajadores, de hacer una contribución que en definitiva iba para un fondo social. De ahí entonces sea necesario mencionar que el litro de leche o medio litro, ¿cierto?, fue algo que no era menor, porque había gente humilde que no tenía cómo comprar el litro de leche. Veo yo que también la gente del mundo laboral pudo también tener acceso a recreaciones, al arte, al teatro, al canto, a todo aquello que era permisible hacer, y también ese vínculo de los sindicatos con la población. Sin duda, eso marca de forma increíble. El primer día hábil del año 73, como lo muestra este contrato, pobrecito, aquí está, se salvó, medio amarillito. Cristalerías de Chile me contrató a mí, empresa intervenida del Estado, con un interventor que equivaldría
a un administrador o gerente, un obrero, un compañero dirigente sindical, Alberto Muñoz Vélez, que venía de la cristalería Yungay. Y ese hombre, y todos los que estuvimos ahí acompañando ese proceso, fuimos capaces de hacer funcionar la cristalería de Chile todo el tiempo hasta el golpe. Había bloqueo de camiones que traían la arena, materia prima fundamental para la botella que se elaboraba en Cristalería de Chile, ahí en Melipilla. Los explotadores de la tierra, perdónenme, porque la tierra es para los que la trabajan, por tanto, camioneros, latifundistas que impedían nuestra libre circulación hacia San Sebastián a buscar la arena, nos hizo necesario hacer caravanas de camiones para romper el bloqueo e ir a buscar la arena en la planta de Cristalería Chile San Sebastián. Así, estimados vecinos, se hizo patria, se construyó para conformar un área social de empresas que también pudieran no solamente proveer el litro de leche, sino que también la atención de salud necesaria, la atención de pensiones dignas, ¿no? Recordar que en aquella época el empleador aportaba un 2,5%, el trabajador también aportaba. Con ese fondo se construían poblaciones, como por ejemplo Lagasco, Pizarreño, INSA. Todo eso era parte de las conquistas laborales. Quiero decir, por tanto, que el golpe insurrecto, provocador, destruye todo un proyecto de participación popular. Ese día, 11 de septiembre, me levanté como todos los días a trabajar, caminar desde mi hogar, Doctor Santiago 814, hasta nuestra placita del Camino Melipilla frente al aeropuerto para tomar la Talagante y trasladarme a Padre Hurtado. Al llegar allá, la información que teníamos los dirigentes sindicales era que el golpe ya había comenzado. Por tanto, no nos quedó otra que tomar resoluciones, entre las cuales a mí me correspondió, por ser jefe de materias primas del área de composición, me correspondió asumir una importante decisión. Teniendo a mi esposa, mi compañera, embarazada embarazada de 8, casi 9 meses, yo tomé la decisión de quedarme en la empresa. ¿Por qué? Porque se nos acusaba y sabíamos que sabotaje era sinónimo de prisión y desaparición o muerte. Por esa razón me quedé entonces en la empresa. Pasaba a través de una pared con nuestra población colindante con la Cristalería de Chile para alimentarme. Ahí estuve desde el 11 de septiembre hasta el jueves que se levantó el toque de queda, estado de sitio. Fueron 3 días angustiantes porque nosotros esperábamos que íbamos a ser allanados, porque sabíamos que la Plaza Matriz en Vicuña Maquena, a la altura del 1100, había sido allanada. Felizmente, la nuestra no fue allanada. Pude yo salir de ahí, volver a mi casa, estar al lado de mi compañera, rodearla de cariño y llegar en un camión casi sin barandas, de esos de campo, que nos trajo desde Padre Hurtado hasta Salomón Sac, que ahí me bajé, ingresé por Salomón Sac. Mi tío estaba avisado. Yo era muy conocido en Cerrillo y yo tenía que irme de Cerrillo. De manera que pasó mi tío
calculo que debe haber llegado a las 10 de la mañana, 10 y media, doctor Santibáñez, 11 de la mañana, y luego entonces desaparecer. Y me fui a otra casa de un abuelo. Ahí estaba cuando el 22 de octubre del 73 nació mi primer hijo, Daniel Bermúdez. Entonces la vida te pone en unas circunstancias tan extremas, porque si tú no vives lo peor, otros lo están viviendo. Y cuando tú entiendes que otros están siendo presos, torturados, etcétera, tú entiendes que estás definitivamente un poco en un territorio de guerra ficticio. En Cristalería de Chile no había ni siquiera una onda. Puede ser que en otros lugares, dado el ímpetu que tenían algunos compañeros trabajadores de promover un cambio más rápido, promover un cambio que permitiera tener las reservas para defenderse de la agresión, que no era solamente de Chile, era la agresión de Estados Unidos, de la CIA, de los aparatos de inteligencia y de todos aquellos que creían que se sentían amenazados. ¿Amenazados de qué? Yo puedo decirle que el año 78, 79, cuando yo llegué a Brasil exiliado, el movimiento sindical brasileño, el pueblo brasileño, tenía el más hondo reconocimiento por todo aquello que había ocurrido en Chile, en una propuesta de cambio social con pausas, encabezados por Salvador Allende. Por lo tanto, aquello era una demostración de que era factible caminar en esa ruta. El golpe de Estado rompe la democracia, rompe todo aquello que nunca antes se había dado con esas características. Nunca hubo un plan Z. Repito, trabajadores que quieren que el proceso avance, trabajadores que no quieren que sea derrocado el gobierno que ha iniciado un proceso de cambios, pero eso nunca fue entendido. La burguesía de este país arrasó fundamentalmente, permítanme, con los partidos con representación obrera, trabajadores, dirigentes y otros que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular, en responsabilidad de ministerio, etc. Eso es lo que nosotros jamás podremos olvidar. Las peripecias posteriores continúan. Regreso del año 88 y soy detenido en la frontera. Cargos: comunista, agitador, mentira. Yo era dirigente sindical en Brasil de la empresa Electropaulo, pertenecía al sindicato de Santos. Me tomaron, me secuestraron y me salvé. Y aquí estamos, combatiendo. Seguimos combatiendo. Hay que defender Chile, hay que abrir espacios para la juventud, para los cambios y terminar con esto que agobia a todo el mundo. La falta de respeto, la violación sistemática de los derechos humanos que ha propiciado hoy este gobierno, eso debe ser censurado, castigado. Seguimos adelante, Gilberto, amigo que me está grabando. Gracias por todo este espacio que me brindas.